Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Buenas señor. tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes. Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Ahora vamos a ver el tema de lo que son los vectores y matrices. Ya esto es parte del segundo parcial. A comenzar con vectores. Cuando nos referimos al tema de vectores, entonces para todos está claro bajo su conocimiento que tenemos de álgebra 1 que todo vector, o álgebra 2 en este caso, ¿no? Vamos a suponer este vector A que tenga los elementos 2, 4, 7, 9, 3 y así sucesivamente. Vamos a suponer que tenga 1.000.000 de valores, ¿no? Vamos a suponer que tengamos 1.000.000 de valores. Imagínense, 1.000.000 de valores. Entonces, tradicionalmente hasta ahora hemos estado usando las letras del alfabeto, ¿no? Como es X, Y, Z, A, B, C, ¿no es cierto? Entonces, la limitante que tienen, si por ejemplo usamos la letra A, la letra B, y así sucesivamente hasta la letra Z, pues por el alfabeto seguramente que vamos a tener en el orden de 28 letras, ¿no? Entonces limitado a almacenar 28 valores, ¿no es cierto? Pero si ahora tenemos 1.000.000 de valores, ¿no es cierto? 1.000.000 de valores, vamos a suponer que el usuario tenga que ingresar, o de repente más de 28, 30, 50, 100, 200 valores. Entonces, ciertamente ya no nos va a servir las letras del alfabeto, ¿verdad? Entonces, tiene que haber otra alternativa que nos permita, ¿no? Manejar mayor cantidad de valores, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer aquello? ¿Cómo manejaríamos más valores? Eso es lo que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, para poder manejar muchos valores, ahí está el tema de lo que son los vectores, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos valores, el 2, el 4, el 7, el 9, el 3 y así sucesivamente. Entonces, a cada uno de estos elementos le tenemos que dar un nombre, ¿no? Si estaríamos usando de forma tradicional, pues le estaríamos dando el nombre a este primer elemento, vamos a suponer el nombre que sea de a este segundo elemento el nombre de B, a este segundo elemento C, D, E y así sucesivamente, ¿verdad? Donde A estaría almacenando el valor de 2, B estaría almacenando el valor de 4, C el valor de 7 y así sucesivamente. Pero estamos diciendo que esto no nos sirve, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo es que tendría que usar el nombre de mis variables? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, la forma, cómo vamos a usar nuestra variable es de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, este es nuestro primer elemento, este es nuestro segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento, sexto, séptimo, hasta lo que va a corresponder al último término, que en este caso va a ser el 1.000.000, ¿no? Entonces, el nombre de nuestra variable, entonces ahora, el nombre de la variable que le vamos a dar va a ser de la siguiente manera. Antes era de esa forma, ¿verdad?
ahora vamos a usar de esta manera. Se va a llamar, ya con este primer nombre, el nombre que tiene el vector. Nuestro vector le estamos dando el nombre de A, ¿verdad? A. Entonces, como se trata del primer elemento, entonces nos vamos a poner de acuerdo y va a ser de la siguiente forma el nombre que le vamos a dar. Entre paréntesis, ¿ya? Y el elemento que corresponda, en este caso, A1. El nombre de la variable de este primer elemento se va a llamar A1. El segundo elemento, ya, se va a llamar A2. Luego A3, luego el A4, luego el A5, y así sucesivamente, ya, así sucesivamente, hasta llegar al 1.000.000, ¿no? Entonces, uno previo se llamará el 999.999. Luego A, y esto va a ser el 1.000.000, ¿no? Así. Eso van a ser entonces el nombre o los nombres de las variables, ¿ya? De esa manera. ¿Está claro? Entonces, este hecho, ¿no? De ingresar los valores numéricos, pues ya no vamos a tener ninguna restricción, ¿verdad? En términos de la cantidad, ¿no? Esto podemos usar hasta el infinito, ¿no es cierto? Podemos tener variables hasta el infinito. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, eso significa entonces que la variable A11 está almacenando el valor de ¿cuánto? Estaría almacenando el valor de 2, ¿verdad? Aquí era A2. Ahora, la segunda variable, el A2, estaría almacenando el valor de 4, así como B lo está almacenando, ¿verdad? Entonces, solo que ahora, bajo esta nueva nomenclatura, ¿no? Tendría que ser de esa manera, ¿ya? Ahora, la variable A3 estaría almacenando el valor de 7. El valor A4 estaría almacenando el valor de 9. La variable A5 estaría almacenando el valor de 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, ahora es que vamos a manejar el nombre de nuestras variables, ¿no? Entonces, para confirmar más aún este conocimiento, vamos a suponer un cierto vector, ahora que se llame el vector B, ¿no? Este vector B que tenga los elementos 4, 7, 9, ¿no? 3 valores. Entonces, la primera variable va a ser B sub 1, ¿no? Recordemos, esto viene ahí, ¿no? Con el nombre del vector, ¿no? Entonces, el vector B y el elemento 1 que estaría guardando el valor de 4, ¿no? Luego la variable B2 que estaría almacenando el valor de 7. Y luego la variable B3 que estaría almacenando el valor de 9, ¿no? Entonces, esta forma de manejar las variables de esta forma realmente nos va a dar mucha oportunidad de resolver problemas donde tengamos que manejar muchos datos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Esa es la forma de manejar el nombre de nuestras variables, ¿verdad? Como estamos viendo.
Entonces, no nos olvidemos el formato. Vamos a suponer que es la variable C, luego paréntesis, ¿no? Y ahí adentro viene la numeración correspondiente, ¿ya? Vamos a suponer la variable C3, que estaría almacenando un cierto valor, ¿ya? De esa forma, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver otro bloque que justamente va con el manejo de lo que son este tipo de vectores, ¿ya? Entonces vamos a ver otro tipo de bloque. Y sería el bloque de iteraciones, ¿ya? Entonces el bloque de iteraciones tiene este formato. ¿Ya? El bloque de iteraciones. Entonces, para este bloque de iteraciones es muy necesario contar con lo que son los contadores, que ya hemos estado hablando en cierto momento, ¿no? Cuando hablamos de contadores, generalmente van las variables I, J y la variable K, que lo usamos como contadores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer las siguientes series de números que necesitamos generar. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos el 2, comenzamos con el 2, el 4, el 6, el 8. Luego podríamos tener una serie, por ejemplo, que vaya así. 3, 6, 9, 12, 15 y hasta ahí. O podríamos tener el siguiente caso. De repente podríamos tener lo siguiente. 18, 16, 14, 12 y que vaya hasta el 10. Bien, tenemos ese ejemplo. ¿Cómo es que utilizamos este bloque de iteraciones para procesar esa información? Entonces, vamos de la siguiente manera. Aquí va el inicio, ¿ya? ¿En qué valor va a iniciar? Aquí va el incremento, cada cuánto se va a incrementar, y aquí va el valor límite. El valor límite, ¿ya? Entonces, ¿cómo va eso? Lo vamos a ver de la siguiente forma. Bien, inicialmente este primer ejemplo lo veremos así. Tenemos ahí. Entonces, inicialmente el inicio. Observamos que estaría iniciando con el valor 2, ¿no? Estaría inicializando con el valor 2. Entonces, usamos el nombre de uno de estos contadores, ya por lo general, en el mundo de la computación se utilizan IJK. También pueden darle cualquier nombre ustedes, ¿no? No necesariamente los que tenemos ahí. Bien, entonces comenzamos y decimos que I, inicialmente vamos a suponer que estamos usando el contador I, ¿no? ¿Con cuánto estaría comenzando? Observamos que está comenzando con el valor de 2, ¿no? Luego aquí el incremento. Si observamos el incremento, ¿no? Del 2 al 4, observamos que hay un delta 2. Del 4 al 6, hay igual, ¿no es cierto? 2, 4, 6. El delta, el incremento, entonces es igual a 2, ¿ya? Entonces decimos que I se va a incrementar y el incremento va a ser en términos positivos, ¿verdad? Se va a incrementar en cada iteración con el valor de 2, ¿ya? Entonces, I más 2. Luego el valor límite, ¿no? El valor límite, pues va a representar este valor que tenemos aquí, ¿ya? Entonces el valor límite sería 8, ¿no es cierto? Entonces ese valor límite anotamos ahí, 8. ¿De acuerdo? Entonces empieza de 2 en 2
¿no? Y llega hasta un valor límite de 8. ¿Está bien? De esa forma representamos este ejemplo. Vámonos a este segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo va de la siguiente forma. El inicio, observamos que va de 3 hasta 15, ¿verdad? Entonces, y va de 3 hasta 15. ¿Cuánto es el incremento? 3, 6, 9, 12, 15, y vemos, ¿no?, que el incremento que se tiene ahí es cada 3, ¿no? Por tanto, anotamos I más 3. ¿Bien? Ahora el tercer ejemplo. Entonces vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo lo tenemos ahí. Observamos que va del 18 hasta 10, ¿no es cierto? Va desde 18. Podemos usar la misma letra o podemos usar cualquiera. A ver, en este caso vamos a usar J igual a ¿cuánto? Entonces inicia, ¿no es cierto? El inicio va del 18, ¿no? ¿Cuánto es el valor final? Pues es 10, ¿no? Si observamos, ¿no?, el incremento 18, 16, 14, 12, 10, el incremento en este caso ya no es incremento. Observamos que es un decremento, ¿verdad? Entonces observamos que va con el valor negativo, ¿no? En cada iteración va disminuyendo en 2, menos 2 y así sucesivamente. Por tanto, este decremento, ¿no?, lo vamos a anotar así, J menos 2. ¿Ya? Entonces, en cada iteración va a ir disminuyendo una cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma tenemos el bloque de iteración. ¿Ya? Que lo vamos a usar con el tema de los vectores. ¿Está bien? Bloque de iteración. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, Inge. Sí, buenas tardes. Todo claro, Inge. Muy bien, excelente, gracias. Perfecto. Continuamos. Vamos a realizar este ejemplo que nos dice lo siguiente. Realizar un algoritmo que permita almacenar 10 números ingresados por el usuario y obtener el promedio de esos números. ¿Ya? Entonces, el usuario va a ingresar 10 valores, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es encontrar el promedio, ¿no? Bueno, podemos usar las letras del alfabeto, pero bueno, si hubiese el caso de que fuera que el usuario tenga que ingresar 100 valores, ¿no? Entonces necesariamente tendríamos que usar los vectores, ¿no? Entonces, de los 10 valores que ingresa el usuario, ¿cómo sacamos el promedio? Pues ya sabemos, ¿no? El promedio es la sumatoria, ¿no es cierto?, de todos los valores y dividido, ¿no?, entre la cantidad de valores que tendríamos. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces tendríamos que hallar una suma acumulada, ¿no es cierto? Una suma acumulada. Y luego dividir entre n. Sabemos que todo programa está compuesto de 3 componentes principales: el ingreso, el proceso
y salida de resultados. Entonces, vamos a ver esos tres componentes de nuestro programa usando vectores, ¿no? Veamos el primer componente que está referido al ingreso de datos, ¿no? Al ingreso de datos. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos ahí la ventana de nuestro dispositivo electrónico. ¿Qué tal si fuera 100 datos, 1000 datos, ¿no? Entonces el usuario va a ingresar valores, ¿no? Nos vamos a inventar, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a llamar un vector B. Entonces el usuario, vamos a suponer que va a ingresar los siguientes valores. 7, 4, 6, 3, 9, 2, 1. ¿Cuánto va? 2, 4, 6, 7, el 8 y vamos a suponer el 9. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Un valor más, que sea el 3. ¿Sí? Hemos ingresado los 10 valores. Entonces el usuario ingresa, tendría que ingresar así de esta forma el valor, en este caso el primer valor, y luego pulsar la tecla Enter, ¿no? Entonces, así de esa forma. Vamos a suponer si fuera un 1000 valores, entonces el usuario ingresa, pero puede ver un momento de confusión, ¿verdad? Por ejemplo, el usuario está ingresando el valor 590 y casualmente alguien le habla, ¿no es cierto? O pasa cualquier percance y de nuevo tiene que retomar de ingresar el siguiente valor. Ahí está el percance. El usuario no podía saber en qué número de valor estaba. Hay algo que le tiene que avisar, ¿no es cierto? Entonces, una forma, ¿no? De que le comunique al usuario qué elemento de valor tiene que ingresar. Entonces, una forma va de esta manera. Entonces, podemos avisar en la pantalla que vamos inicialmente con el primer elemento, ¿no? Entonces, podemos poner algo así, ¿no ve? Entonces, de esa forma el usuario ya sabe que tiene que ingresar el primer elemento. Entonces, cuando esto procese, en un cierto momento, ¿no? Vamos a borrar. Y el usuario tenga que ingresar, vamos a suponer el valor 83, ¿no? El valor 83. Entonces el usuario, vamos a suponer que aquí tenemos que ingresar 100 valores, entonces cualquier percance ya sabe que tiene que ingresar el 83 y listo. Entonces esto es algo clave e importante cuando estamos manejando vectores o muchos valores, ¿no es cierto? Entonces, que aparezca esta ayuda en la pantalla, ¿no? Al usuario le va a ayudar en gran manera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, ¿no? De poder generar, cuando estemos pidiendo al usuario el ingreso de un valor, entonces aquí en el título tiene que estar claro, ¿no es cierto? Para el usuario, para que el usuario ante cualquier percance sepa qué valor le toca ingresar. ¿Está claro? Muy bien. Eso en lo que se refiere entonces al ingreso. En términos computacionales, ¿cómo preparamos? ¿Cómo hacemos aquello? Entonces vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con lo que es el inicio, ¿no? El inicio. Vamos a usar el color negro.
entonces el inicio de nuestro programa. Entonces el primer paso es que tenga que salir en la pantalla, ¿no? Entonces, aquí toda su atención, por favor, porque aquí muchas veces he visto que se pierde. Toda su atención, por favor, a esta explicación que voy a dar. ¿Cómo genero ya esta cadena? ¿Ya? Porque esta es una cadena. Entonces, si hemos visto al programar, tenemos que observar dos cosas. Lo siguiente. Hay una parte estática y hay una parte dinámica, ¿ya? La parte dinámica lo vamos a pintar en color verde. Inicialmente va a pedir el primer valor, ¿verdad? Posteriormente va a iterar y luego ya va a pedir el segundo valor, ¿no es cierto? Va a pedir el 2. Luego el 3, luego el 4, luego el 5, el 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Observamos que en este lugar, ¿no? Va a haber un cambio de forma dinámica, que va a ir cambiando 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, lo que va a representar este valor, entonces lo vamos a ver, que es la parte dinámica, lo que va a ir cambiando en cada iteración, ¿no? Pero vamos a tener otra parte, la que está en color rojo, todo lo que está en color rojo, y es la parte estática, la que no va a ir cambiando, ¿no es cierto? Va a permanecer de forma constante en cada iteración. Eso hay que diferenciar, ¿no? Entonces, cuando yo esté elaborando mi cadena, entonces, atentos aquí, tengo el B y luego tengo el paréntesis, ¿no? El paréntesis. A esto tengo que sumarle, ¿qué tengo que sumarle? Pues tengo que sumarle esta parte dinámica, algo que va a ir cambiando, ¿no? En cada iteración. ¿Está bien? Entonces, más, entonces lo que va a ir cambiando en cada iteración. Entonces, esta parte dinámica puedo irlo guardando en una de las variables que hemos mencionado, que lo usamos como contadores, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el que está manejando estos valores y que se va incrementando en cada iteración una unidad, ¿ya? Entonces, lo voy a colocar ahí. Entonces, más I, ¿no? Entonces, B, paréntesis, más el valor almacenado en este contador I. Luego, a esto sumo, ¿qué voy a sumar? Pues voy a sumar, a ver, aquí nos fijaremos. Entonces me dice que voy a sumar esta otra cadena, que lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, está compuesto de estas, dos cadenas. ¿Y cómo es esa segunda cadena? Observamos que está de esta forma. Cierre de paréntesis, el igual, signo de interrogación. ¿Está bien? Entonces, estamos sumando esta cadena, estamos sumando este segundo valor y estamos sumando esta tercera cadena, ¿no es cierto? Suma de cadenas, ¿no? Entonces, en cada iteración, pues esto va a ir cambiando una unidad, ¿no? Inicialmente, cuando I sea 1, entonces, ¿qué nos va a representar? Así. B, entonces, inicialmente va a valer I va a valer 1, ¿no? Y luego le suman la cadena así, ¿no? Esta parte estática. Así es lo que va a salir. En la siguiente iteración I va a valer 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de explicar lo vamos a hacer entonces en nuestro bloque de iteración. ¿Ya? Pero sin embargo, denle
una asimilada de lo que acabo de explicar en un minuto. Entonces, de esa forma vamos a generar, ¿no?, esta ayuda para el usuario, ¿no? Bueno, aquí podemos poner otras cosas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, favor, ingrese el valor tanto, ¿cierto? Bien, eso lo vamos ahora a generar aquí. Bien, entonces diremos lo siguiente al usuario, ¿no? El título inicialmente, ¿no? Tiene que haber, ¿no?, un bloque, tiene que salir esta ayuda, ¿no? Inicialmente, favor, ingrese el valor B1. Favor, ingrese el valor B2 y así sucesivamente. Pero para que cambie esto, entonces estamos viendo este bloque de iteración, ¿no? Entonces tengo que comenzar inicialmente con ese bloque de iteración. Entonces voy a comenzar de la siguiente manera. Entonces ahí tengo mi bloque de iteración. Voy a usar la variable i como contador. Entonces, bueno, pero hay un detalle. Nos dice 10. Esa es la gran ventaja. Aquí ya nos está diciendo un valor conocido. Entonces, esto comenzaría en 1, se incrementaría en una unidad y estaría yendo hasta el valor de 10, ¿no? Bien. Ahora tengo que sacar la ayuda. Entonces, la ayuda lo voy a sacar de la siguiente manera. Tiene que estar en comillas, dobles, ¿verdad? Entonces, decimos lo siguiente. Favor, ingrese el valor, dos puntos, lo voy a acompañar con un salto de línea, ¿no? Y aquí voy a hacer operaciones de cadena, ¿no? A paréntesis, ¿no? Entonces, y hemos dicho que sumamos más i, ¿no? Vamos a hacer eso. Entonces vamos a sumar más, entonces lo que se va a incrementar en cada iteración, ¿no? Entonces va a incrementar en una unidad. Lo voy a pintar en verde para que quede claro. Más i, luego más, voy a sumar qué. Entonces hemos dicho que hay que sumar paréntesis igual interrogación. ¿Ven? Entonces, ahí el bloque respectivo. Estoy usando el color negro. Lo vamos a hacer con el color negro para que quede bien. Ahí va. Es el bloque para el ingreso, ¿no? El título que va a salir.
Pero bueno, no estamos olvidando lo siguiente. Cuando es un título, está compuesto de dos, ¿verdad? Dos partes. Uno lo que es el título, ¿no? El título. Y el segundo componente es la variable, donde se va a almacenar, ¿no es cierto? Entonces me está faltando ese segundo componente. Entonces, el valor que ingrese el usuario, ¿dónde se va a guardar? Entonces, se va a guardar en la variable ahí, ¿no es cierto? En la variable ahí. Entonces, el segundo componente voy a colocarlo así, en la variable ahí. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Sí? Entonces, una vez que aparezca inicialmente el A1, ¿no? El usuario va a apretar Enter y esto tiene que regresar nuevamente aquí. Y esto se va a incrementar en una unidad y así sucesivamente. Para comprenderlo mejor, lo vamos a ver a través de lo que es la prueba de escritorio, ¿ya? A través de lo que es una prueba de escritorio. Entonces, vamos a empezar ahí. Nos dice que está comenzando con el valor de i, con la variable i. Luego va a aparecer esto y lo que se va a almacenar, ¿no es cierto? Ahí. Bien, hagamos las iteraciones. Entonces, las iteraciones van de la siguiente manera, ¿no? Y nos dice aquí que estaría comenzando en 1. Entonces, y va a comenzar en 1, ¿no? Va a ingresar aquí, nos va a salir, ya sabemos esto, va a salir un texto que diga algo así. En la pantalla, ¿no es cierto?, de nuestra computadora, va a salir así. Entonces, favor, ingrese el valor, dos puntos, salto de línea, y nos dice que va a salir A, paréntesis, más I. ¿Cuánto vale I en este momento? Observamos que vale 1, ¿no? Entonces voy a conservar el valor, el color verde, que va a representar esto, ¿no? Vale 1. Luego a eso tiene que sumar la cadena, y vamos a sumar eso. Entonces, paréntesis, igual, esto va a salir, ¿no? Entonces el usuario, al ver este título, entonces le va a dar de que tiene que ingresar este primer elemento. Entonces el usuario pone el 7 y pone el enter respectivo, ¿no? Este valor que acaba de ingresar el usuario, ¿no? Ya sabemos que se va a guardar, ¿dónde? Pues este valor se va a guardar en la variable A1, ¿no? Que va a almacenar el valor de 7. Y este es el nombre de nuestra variable,
¿no? Nuestra variable, entonces, va a ser A. ¿Y cuánto vale? Vale 1. Entonces el nombre de nuestra variable es A1, ¿verdad? A1. ¿Qué valor va a almacenar? El valor que el usuario ingrese. Para nuestro ejemplo, el usuario estaría ingresando el 7. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo. Bien, vamos por aquí. Otra vez volvemos. Ahora nos dice que la variable i se va a incrementar en una unidad, ¿verdad? Entonces se va a incrementar y va a valer 2. Va a ser el siguiente cuestionario. ¿El 2 es menor que 10? Observamos que sí, es menor que 10. Entonces podemos proseguir con la iteración. Cuando i sea mayor a 10, ya se va a salir de la iteración. ¿Ya? Se va a salir. Y esa salida lo vamos a anotar de esta forma. Y va a continuar con alfa. ¿De acuerdo? Entonces se va a salir cuando llegue a ese valor límite. Bien, como no supera el valor de 10, ingresa aquí, ¿no es cierto? Ingresa ahí, aparece nuevamente el título, favor, ingrese el valor A, pero ahora ¿cuánto vale I? Observamos que I vale 2, ¿no es cierto? Entonces aquí va a cambiar y eso va a tomar el valor de 2. ¿Ven? El valor de 2. El usuario va a ingresar el segundo elemento, que ahora va a ser el valor de 4, ¿no? Entonces el usuario va a ingresar el valor de 4. El valor de 4. Y aprieta el Enter, ¿no? Entonces el valor que acaba de ingresar el usuario, entonces ahora se va a almacenar en la variable A2, ¿no? El valor de 4 se va a almacenar en la variable A2. ¿Está bien? Bien, entonces aquí se va a almacenar en la variable A, nuestra variable A2, que está en función de este i, que ahora es 2, ¿no? Entonces se estaría guardando el valor de 4. Venimos por aquí, ahora i se va a incrementar en otra unidad, 3, como es menor a 10, va a ingresar aquí, ¿no? Sale aquí, ya lo sabemos todo, y la variable nueva que va a ser ahora es la variable a, y vale 3 a 3. Y se estaría almacenando el tercer elemento que sería 6. El usuario va a ingresar 6. Y así sucesivamente, donde en un cierto momento va a llegar el 10, entonces la variable A10 y que se estaría guardando el décimo elemento que va a ser 9, ¿no? 9. Almacenamos el elemento 10, esto viene por aquí, nos dice i que se incrementa en una unidad, entonces ya i va a valer 11, ¿no? Pero sucede que este valor de i ya es mayor a 10, entonces ya no ingresa aquí, sino viene por aquí y continúa con alfa, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo de alfa. Hasta ahí, ¿está claro lo que hemos hecho? Por favor, si hay alguna pregunta, consulta, este es el momento. Muy bien, entonces esta es la primera parte que corresponde al ingreso de datos, ¿no?
Ya hemos ingresado nuestros 10 valores. Ahora vamos al segundo componente, que es el proceso, ¿no? Entonces, el proceso, tenemos que sumar esos 10 valores. Entonces, hemos puesto alfa, vamos a continuar con alfa, ¿no? Tenemos aquí la salida de alfa y estamos continuando. Entonces, primero tenemos que hacer que la sumatoria acumulada, ¿no? La sumatoria acumulada de esos 10 valores. Y luego dividir entre n. ¿Cómo hacemos esa sumatoria acumulada? Entonces, nuevamente puedo usar el bloque de iteración. Bloque de iteración. Puedo, aquí, esto tiene que estar claro, por favor. Puedo usar el mismo nombre, ¿ya? De este contador, o puedo usar cualquiera. Para que se comprenda, voy a usar otro, ¿ya? Entonces, J. Entonces, tengo 10 valores, voy a procesar 10 valores que se va a incrementar una unidad y esto va hasta 10, ¿no? Entonces, aquí va para encontrar la suma acumulada. Esa estrategia de encontrar la suma acumulada ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces sabemos que podemos usar la variable suma igual a suma más el nombre de la variable. En este caso, el nombre de la variable va a ser de tipo A, ¿no? Pero con relación al contador, ¿no? En este caso, el contador va a ser J. ¿Está bien? Aquí tenemos un error que lo estoy haciendo adrede para darnos cuenta. Cuando hagan la prueba de escritorio nos vamos a dar cuenta. Y luego esto va a procesar, va a volver aquí y va a ingresar aquí. Y va a salir como beta. Veamos la prueba de escritorio de lo que estamos haciendo aquí. También nos vamos a dar cuenta de nuestro error. Prueba de escritorio. Entonces J, vamos a comenzar aquí. La variable suma y la variable AJ. J, vamos a comenzar. Nos dice que comencemos con el 1. J igual a 1. Entonces, una vez que ingresamos aquí, ingresamos con la variable suma para la primera iteración. La pregunta es, en la primera iteración, ¿qué valor tiene la variable suma? Pues como no hemos especificado, pues no sabemos cuánto, ¿no es cierto? Si hiciéramos nuestro algoritmo de esa forma, nuestro lenguaje de programación, pues tendríamos un error, porque no sabría cuánto vale suma, ¿verdad? Entonces, es muy importante inicializar, y ahí está lo que hay que tener mucho cuidado, nuestra variable, ¿no? En este caso, la variable suma, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar aquí y agregar ese cambio, ¿no? Entonces, aquí entro con alfa, entonces inicializaré la variable suma. ¿Con cuánto? Pues inicialmente tiene que valer 0, ¿no? 0. Ahora sí, ingreso ahí, ¿no? Entonces, 0. ¿Con qué variable estoy tratando? Pues con la variable a, j vale 1. Estamos tratando con la variable a1, ya lo conocemos. La variable a1, ¿qué valor está almacenando? Pues ya sabes que está almacenando el valor de 7, ¿no es cierto?
está almacenando el valor de 7. O sea, esto representa el valor 7 en la primera iteración, ¿no? Suma vale 0. Entonces estoy sumando 0 más 7. Y ese resultado es igual 0 más 7, 7. Y este valor es lo que se va a asignar a nuestra variable de la izquierda, ¿no? Entonces suma ahora va a valer 7. Valía 0, ahora va a valer 7. ¿De acuerdo? Venimos por aquí, ingresamos aquí y J se va a incrementar en una unidad. Nos dice se va a incrementar en una unidad. J va a valer ahora, va a valer 2. ¿No es cierto? J va a valer 2. Ingreso por aquí, suma vale 7. Ahora estoy tratando con la variable a J. J vale ahora 2. ¿No es cierto? J2. Entonces la variable A2, veamos, vale, o tiene el valor almacenado de 4. Entonces estoy sumando 7 más 4. 7 más 4 es 11 y este valor se va a almacenar aquí, ¿no? Entonces va a valer 11. Una vez realizado eso, ingreso aquí nuevamente, incremento en una unidad, 3, y hago todo el proceso, ¿no? Ahora vamos a tratar con la 3 y así sucesivamente, hasta llegar al valor límite de 10, ¿no es cierto? Vamos a hacer la suma acumulada, ahora va a valer 11 en la última iteración, como esto es mayor a 10, se va a salir y va a continuar con beta. Ahora vamos a ver qué hacemos con beta. ¿Está claro hasta ahí? Bien, entonces continuemos con beta. Beta. Ahora tengo que sacar el promedio, ¿no? Ya tengo la suma acumulada, cuando sale aquí con beta, ya de tener la suma acumulada, entonces ahora lo que es el promedio, ¿no? Entonces el promedio va a ser igual, pues, a la suma, ¿no es cierto? Dividido entre n, y n es 10, ¿no? Entonces hago esa operación y ya está. Bien, nada más. De esa forma, como nos está pidiendo el problema, obtener el promedio, ahora lo que nos toca es salir, sacar el resultado en la pantalla, ¿no es cierto? Y eso es sencillo. Nos diremos el promedio es 2 puntos y la variable, ¿no? Entonces la variable va a ser así, promedio. Y fin del programa. Bien. Entonces, así va la forma de resolver usando vectores. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Algo que no haya sido claro? Bien, entonces, a manera de conclusión, vamos a repasar. Cuando tenemos, hemos dicho el caso, ¿no? De que se nos presenta un problema donde sea más de 28, sea 100, 200, necesariamente tenemos que usar los vectores, ¿no? Entonces, la diferencia es que cambia la forma, ¿no? De nombrar a nuestras variables. Ahora nuestras variables reciben el nombre de A1, A2, A3 y así sucesivamente. Ya no hay límite, ¿verdad? Esto puede ir hasta el infinito. El formato es una letra que corresponde al nombre del vector, paréntesis, ¿no es cierto? Y aquí
adentro del elemento, ¿no? Entonces ese es el nombre de nuestra variable, ¿no? Con lo que se refiere al uso de vectores o matrices, vamos a usar este bloque de iteración, ¿no? Donde en la parte superior representa el inicio, aquí a la derecha representa el límite y aquí el incremento o decremento, ¿no? Así como en este caso, empieza en 2, va hasta 8 y se va incrementando de 2 en 2. Aquí de 3 en 3 el incremento y aquí tenemos el decremento, ¿verdad? En el caso del decremento se resta hasta llegar al valor límite como estamos observando, ¿no? Entonces hemos visto este ejemplo que se trata de encontrar el promedio de 10 valores ingresados por el usuario, ¿no? Entonces recordemos, aquí es operación de cadenas que ya lo conocemos, ¿no? Bien, entonces habíamos elaborado nuestra cadena. No olvidemos que lo que es este bloque de ingreso de datos tiene dos componentes. Uno lo que es el texto, el título, y otro lo que es el nombre de la variable. El nombre de la variable va a ser A, I, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, de esa forma procedemos. Esto también, este artificio ya lo hemos usado más antes, entonces nuevamente lo estamos usando para encontrar la suma acumulada. Pero esta vez usando lo que van a ser las variables de los vectores. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, entonces hasta aquí quedamos. Buenas noches, Inge. Disculpe una pregunta. Sí, buenas noches. Adelante, por favor. En lo que es el bloque de iteraciones, ¿el valor límite ya sería por defecto n o tendríamos que inicializar n en algún lugar para que sea suma dividido entre n para un programa cualquiera, digamos? Nuevamente la pregunta, por favor. Cuando hacemos el promedio, Inge, es suma sobre n. Sí. N por defecto ya está en lo que es el bloque de iteraciones como el valor límite o tendríamos que inicializar la variable. Ya, en este caso estamos usando de forma explícita el valor de 10 porque el problema nos dice 10 números, ¿verdad? Ya sabemos cuántos números. Pero puede haber el caso, y excelente tu pregunta, el caso de que el usuario, o en este caso le estemos elaborando un programa que no esté limitado a 10, que sea n elementos, donde el usuario inicialmente tiene que especificar cuántos elementos. Que sé yo, el usuario dice 100, pero el usuario es el que tiene que inicializar aquello, ¿verdad? Entonces, en una primera instancia, al usuario le tendremos que preguntar cuántos valores va a procesar, ¿verdad? El usuario dirá, voy a procesar 100 y eso lo almacenaremos en una variable n, por ejemplo, ¿no? Como estamos señalando. Y bueno, cuando tendríamos que hacer el promedio, pues necesariamente esta operación tendría que ser suma dividido entre n, ¿no? Que el usuario ingresa. Pero en este caso dividimos directamente entre 10 por lo que nos da esa información, el problema. ¿Ya? ¿Está claro? Inge, gracias. Listo, Danielita. A ver, ¿alguna pregunta más? Muy bien, quedamos aquí entonces. Les agradezco por su atención y su presencia, queridos estudiantes. Tengan una linda noche. Hasta la próxima clase. Muy buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Inge. En ese sentido.